Carlitos del Torino, en cualquier lugar de estos, bonito. Yo creo que nunca se nos olvidaría semejante regalo. Ni dejaríamos de darle valor y de mencionar semejante regalo. Compárelo con el perdón de Dios. Compárelo por un momento con el perdón de Dios. ¿Hay forma de comparar eso? Sin embargo, ¿qué valoraríamos más? ¿Qué valoraríamos más? Por supuesto que esa casa, porque soluciona un montón de cosas, porque me da una tranquilidad, porque etcétera, etcétera, etcétera. Es incomprensible el acto del perdón de Dios. Es incomprensible. Nosotros tenemos un problema. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar hoy a quien nos ofende? ¿Por qué nos es tan difícil? De que ya de por sí es difícil por la naturaleza humana, se nos hace más difícil porque no entendemos el acto de perdón que Dios hizo con nosotros. No lo comprendemos, incluso lo menospreciamos. El problema con los creyentes en general es que no valoramos la dimensión del regalo recibido. Tristemente vivimos nuestra fe como si ese regalo maravilloso no significara la diferencia entre ser o no ser. Una persona perdonada es igual a una persona no perdonada. Es igual. Espiritualmente, nada que ver. Nada que ver. El ser hechos hijos de Dios genera un estatus espiritual totalmente distinto. Una realidad espiritual muy diferente. Vamos a ver, ¿qué dice Lucas 36, 7:36 al 50? Vean qué impresionante. Por favor, métase por un momento en esta escena. Es una escena maravillosa. Dice así, nueva traducción viviente. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Yo no sé si usted logra generar esta imagen. El Señor sentado a la mesa, que no era una mesa, ¿verdad? Era una especie de mueble bajito, donde tenía que tirar los pies hacia un lado. Entonces ella podía sentarse, inclinarse en la parte trasera del Señor, y lo que tenía eran los pies del Señor frente a ella, como de espaldas al Maestro. Dice la palabra del Señor que esta mujer se dio cuenta que Jesús estaba en esa casa y no le importó, entró en aquella casa y empezó a llorar y a llorar y a llorar, y sus lágrimas eran tantas que le alcanzaban hasta para lavarle los pies al Maestro y secárselos con su cabello y luego ungirlos con perfume. 39. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría que él lo está tocando. Todo esto en el pensamiento, ¿verdad? Entonces Jesús respondió al pensamiento del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una, 50 piezas. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y le canceló la deuda. ¿Quién crees que amó más? ¿Quién crees que amó más? Simón. Estaba fácil la respuesta, ¿verdad? Simón contestó, supongo que la persona a quien se le perdonó la deuda más grande. Correcto, Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, hice agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella lo lavó con sus lágrimas y secó sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no obtuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ya ungí mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me dio tanto amor.
Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Yo sentí una vergüenza cuando leo ese pasaje. Sentí una terrible vergüenza. Vamos a ver, a veces el Señor Jesucristo es un poco irónico, ¿verdad? Él es un poco irónico, porque Él dice: al que poco se le ha perdonado. ¿Cuántos pecados tendría ese fariseo? ¿Cuántos son pocos? Yo me imagino que tenían bastante los pecados que tenían. Sin embargo, el Señor le está diciendo: mira, el problema social es cuando tú te comparas con las personas. Y en esa comparación sales positivo. Cuando tú dices: mira, yo soy un pastor, un padre de familia, de 28 años de casado, fiel he sido a mi esposa, con 2 hijos que ahí van. A veces van, a veces vienen. Trabajador, bueno, más o menos, sí. Yo me comparo con aquel fulano, socialmente me comparo con esa persona, ya ahí no soy tan malo, ¿ah? Entonces podría pensar que la medida para mí es otra, que la gracia que a mí se me da, yo merecía más que otras personas. Y empiezo con un problema serio. Y el Señor Jesucristo les dice: vea, Simón, es para usted la comparación. Un hombre le presta 50 monedas de plata y al otro le cuesta 500. No le pueden pagar. Entonces el llamado misericordia se las perdona. ¿Cuál de los dos debe estar más agradecido? ¿Cuál de los dos le agradecerá más? ¿Le amará más? Al que mucho se le perdonó. Ok. Yo creo que la iglesia tiene un verdadero problema con este tema. La iglesia ha sentido que es especial, que los que estamos acá somos mejores y que de alguna manera merecemos el perdón de Dios. Y eso ha hecho que devaluemos el perdón, que nos sintamos especiales, que era una mujer cuestionada, necesitaba realmente hacer algo más grande que lo que tengo que hacer yo por el Señor. La actitud de Simón el fariseo, que invitó a Jesús a su casa, pero lo trató con menosprecio, sin cuidado, sin respeto. Venga a mi casa como cualquiera, siéntese a la mesa como cualquiera, no le doy ninguna prestancia, no lo atiendo bien. Ve el reclamo del Señor Jesús, es un reclamo feo. Ya volvemos a Simón. También estaba allí una mujer pecadora. Inmediatamente nuestra mente cochina dice prostituta, pero la Biblia no dice que era una prostituta, dice que era una mujer pecadora, punto. Tal vez chismosa, tal vez entrometida, tal vez, no sé, pero no necesariamente tenemos que tacharla como prostituta. El texto no dice, ¿verdad?, que era una prostituta, por lo que se infiere que sus pecados eran notorios, era una mujer un poquito cuestionada. El relato de este pasaje es maravilloso. Esta mujer llega sin ser invitada. Eso se deduce de los pensamientos que más adelante hace el dueño de la casa sobre ella. Esa mujer vino a expresarle a Jesús una gratitud y un amor impresionante. ¿Qué fue lo que hizo? Dice que regando y limpiando los pies con sus lágrimas y secándolos con su cabello. Entendía que su lugar era a los pies del Maestro, depositando todo su ser y sus posiciones a los pies de Jesús. Ella entendió plenamente el significado del perdón que había recibido. Ella entendía frente a quién estaba. De esta mujer debemos aprender su profunda humillación y arrepentimiento, mostrado en las actitudes y en las acciones que ella estaba haciendo. Tengo una mosquita aquí que me está molestando. Tenemos que aprender también su profundo sentimiento de gratitud. ¿Usted se considera agradecido? ¿Usted se considera una persona agradecida? Usted se va a dar cuenta si usted es una persona agradecida en la manera en que constantemente se acuerda de lo que Dios le ha dado y de lo que Dios no le ha dado. Cuando usted está consciente de esa presencia de Dios constante en su vida, usted es una persona agradecida. Su profundo sentimiento de gratitud y amor por el Señor Jesús
le dice a Simón, Jesús le dice a Simón en el verso 47, que aquella mujer le mostró tanto amor y que esa demostración de amor estaba basada en la gratitud de lo mucho que se le había perdonado. Esta mujer entendía increíblemente lo que ha sido el perdón de Dios. Jesús contrapone estos dos personajes porque entiende que de acá en adelante los hombres y las mujeres de todos los tiempos vamos a enfrentar esta realidad. Una realidad de vidas espirituales que entienden lo que han recibido y vidas espirituales que creen que tienen lo que merecen. Usted y yo tenemos el problema grande de creer que nos merecemos lo que hemos recibido de Dios. Ni para bien ni para mal nos merecemos. Para bien usted no merece la gracia, el perdón y la misericordia, no la merece. Y para mal, tampoco merece que no venga sobre usted el castigo divino. Eso es misericordia. No merece ambas cosas. Creo que eso nos puede ayudar a entender, porque esta mujer se sentía impura, se sentía incapaz. Este menosprecio que muchas veces los creyentes tenemos hacia el perdón de Dios se refleja en los versos 41 y 42. Precisamente, cuando el Señor le explica a Simón esta dinámica de préstamo de 500 monedas o de 50 monedas. Cuando el Señor le pregunta a Simón, ¿cuál de los dos le amó más? Fue tan fácil para Simón la respuesta, porque automáticamente las diferencias se notan. ¿Cuál de nosotros debería amar más al Señor? Es los que estamos aquí presentes. Sin miedo les digo yo sería el que debería amar más al Señor. Porque cuando miro la deuda que yo tenía con el Señor, era enorme. Yo no sé cuánto era tu deuda, pero la mía era enorme. La mía era impagable. La mía era terrible. Si a mí el Señor me dice, Carlos, ¿cuál de los que están ahí reunidos esta mañana en la iglesia bautista de Los Lagos ama más al Señor? ¿Debería amar más al Señor? Yo levantaría mi mano sin hipocresía. Yo, maestro, yo debería amarte más. Yo soy el que debería amarte más. Porque ¿cuánto me has perdonado? Mi deuda era enorme, era impagable. Pero usted qué sabe de los demás, yo no sé de los demás, pero mi deuda me dice que yo debería ser quien esté a tus pies, llorando y secando, no con mis cabellos porque no me alcanza, pero secándole al Señor los pies, porque efectivamente lo que Él me ha dado a mí ha sido enorme. Ha sido enorme. Pero nos cuesta siquiera pensar. Porque digo yo, entonces, bueno, yo creo que si me pongo a ver, yo creo que Giselilla ha sido más mala que yo.
o Alex. No, discúlpenme. El problema es cuando nosotros miramos a los demás y no entendemos lo que nosotros recibimos. ¿Qué te perdonó el Señor? Recuérdalo, por favor. Recuérdalo. Manténlo en valor presente. El Señor te sacó del foso de la desesperación, te sacó de la pudredumbre, te sacó del pecado más corrupto. Tienes que entenderlo así, porque si no, no vas a creer que te mereces lo que recibiste del Señor. Y entonces viene una persona que necesita ser perdonada por ti y empiezas a tirar medidas diferentes. Yo nunca le he hecho el daño a alguien así, de esa manera. Esa persona es mala, yo no la puedo perdonar. Esa persona lo que me hizo es muy grave. ¿Por qué? Porque no tengo en mi subconsciente el valor de lo que recibí de parte de Dios. Lo minimicé a tal manera de que casi lo creo merecer. Y por otro lado, maximicé el error del otro al punto de que es más grande tu falta que mis faltas delante del Señor. Cuando nos cuesta tanto perdonar, su raíz tiene que ver en que no hemos entendido la grandeza de lo que hemos recibido por parte de Dios. Ese perdón maravilloso, que me abrió las puertas a una nueva condición espiritual. Cuando no tenemos conciencia de lo mucho que se nos ha perdonado, nuestras actitudes tienden a ser de menosprecio, de irrespeto y de descuido. ¿Cuál es tu dinámica para con el Señor Jesús? Si tú tuvieras al Señor presente hoy, ¿cuál sería tu dinámica? ¿Pedirle un autógrafo? ¿Sacarse una foto? ¿Un selfie con Él? ¿Cuál sería tu dinámica? ¿Dónde sería tu puesto? Conversemos, Señor, cuéntame cómo es la cosa allá arriba. Sí. Igual que Simón. Igual que Simón. Ven a mi casa. Yo creo que la iglesia tiene que entender algo. Es necesario que nos humillemos. Es necesario que entendamos que nuestro lugar es a los pies. Es ahí nuestro lugar. Nuestro lugar es ahí. Si el Señor nos quiere en otro lugar, Él nos va a dar la mano y nos va a poner, pero nuestro lugar es ahí, a los pies del Maestro, reconociendo nuestra total incapacidad de agradarle a Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos invitado a Jesús a nuestra casa? ¿Cuántos? Todos. Todos. Usted invitó una vez a Jesús a morar en tu hogar, en tu corazón. Jesús está presente en cada uno de nosotros. No lo decimos así. ¿Dónde está Jesús en este momento? Ay, en mi corazón, pastor, gloria a Dios. ¿Usted se acuerda todos los días de que Jesús habita en su corazón? ¿Qué significa eso? ¿Cuántos de nosotros tenemos precisamente a Jesús habitando en nuestro hogar? Enseñamos y creemos que Jesús habita en nuestro corazón, que Él está presente en nuestras vidas. ¿Cuándo? ¿Cuándo está presente Él? Todo el tiempo. Hermano, es que nosotros lo enseñamos y lo creemos. Entonces, la escena de la casa de Simón es una escena que se repite todo el tiempo, constantemente en mi vida. Jesús está presente en mi vida. Entonces, yo tengo todo el tiempo, tengo la oportunidad de rendirle honor a través de mi humillación. Mi humillación, no mi altivez. Si creemos que esto es así, estamos creyendo que los que hemos aceptado al Señor estamos continuamente en su presencia, por lo que debemos tener en nuestras vidas, frente a la presencia de Dios, las actitudes de la mujer, de esa mujer cuestionada.
¿Quién? De Simón, hombre respetado socialmente, reconocido en ese momento en la sociedad. Era un fariseo, por lo tanto era una buena persona. Era un fariseo. Era una muy buena persona, socialmente hablando. Era muchísimo mejor socialmente que la gran mayoría. ¿A quién te quieres parecer más hoy? ¿A ese Simón o a esa mujer cuestionada? ¿A esa pecadora? Si hubiera preguntado esto también al principio, patinamos. Pero quien dice Jesús cuando se dirige a ella, oh por Dios, es como, yo quisiera que el Señor hablara de mí así. ¿Viste esta mujer? Desde que entró, no ha dejado de llorar. Y me ha lavado los pies, cosa que tú no hiciste. No ha dejado de besarme y tú ni siquiera me diste un beso en la mejilla, que se supone que era una cuestión de respeto. No me ungiste la cabeza y ella me ha ungido, pero ni con aceite de oliva. Ella me está ungiendo con un aceite caro, delicioso, pero riquísimo. Es que nosotros tenemos que entender, hermanos, que al rato nuestras actitudes están siendo más parecidas a las de Simón que a las de esta mujer. Que creemos que podemos delante del maestro sentarnos con un tú a tú, porque ya hemos andado lo suficiente como para no ser escoria. Y la palabra nos dice: trapos de inmundicia sois. No nos gusta sentirnos así, pero somos eso. Es por la gracia y la misericordia de Dios que no nos vemos así. Pero mal haremos nosotros en sentirnos más especiales de lo que somos. Y eso nos lleva a cometer actitudes incorrectas. El Hijo de Dios debe manifestar su fe a través de la gratitud por lo que ha recibido ya. Si en este momento el Señor no nos diera nada más de lo que ya nos ha dado, ¿cómo se siente usted? Ya no ore más, porque el Señor no va a dar nada más. ¿Cómo se siente usted? Cerramos el chinamo ya de las peticiones. ¿Cómo se siente usted con lo que el Señor le ha dado? ¿Suficiente como para agradecerle? ¿Suficiente? Es que desde el mismo momento en que nos hizo hijos de Dios, es suficiente. Ya es suficiente. Tenemos que ser agradecidos por lo que Él ya hizo por nosotros, no por lo que está haciendo ni por lo que va a hacer. Con solo lo que Él ya hizo es suficiente para que nuestra vida rebose de gratitud. Yo pregunto, ¿somos agradecidos? ¿Somos agradecidos con el Señor? El Hijo de Dios debe manifestar su fe a través de una actitud de verdadero arrepentimiento y humillación, constantes delante de la grandeza de Dios. Nos falta humillarnos más. Nos falta mayor humildad delante del Señor. Si por algo nos deberíamos de reconocer, es porque valoramos el perdón que hemos recibido de parte de Dios. Es complicado. Por eso cuando escuchamos la exposición de Fernando, y funciona, me encantó la imagen de la cruz, cómo tenemos que bajarla. Hermanos, ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan difícil? Porque realmente es complicado perdonar. ¿Por qué es tan complicado? Porque no nos sentimos el deudor de 500. Porque no nos sentimos el deudor de 500. Nos sentimos los deudores de 50. Que mucho ame y que mucho demuestre el que a muchos se le perdonó. Pero machos, ¿cuál es usted? ¿El deudor de 500 o el deudor de 50? ¿Cómo se siente usted? Si usted analiza en su profundo corazón, ahí lo más íntimo, usted se siente de 50, porque ve un montón de gente de afuera que ve que son cantidades más grandes. A esos se les perdona más. Estos son más malos que yo. ¿Qué estaba pensando este fariseo? Veía a aquella mujer con desprecio. Si supiera quién la está tocando. Óigame, discúlpeme. Si supiera quién es esa mujer. Si tan solo se diera cuenta la clase de pecadora que es. ¿Quién era más pecador, el fariseo o aquella mujer? Por supuesto que la mujer. Pero el fariseo tenía una tranquilidad increíble pensando que su deuda no era muy grande. La misma gracia que necesitó el de 500, la misma gracia la necesita el de 50. Ambos se condenan de la misma manera si no la reciben. Hermanos, yo creo que tenemos que entender, es muy importante, es urgente que usted y yo valoremos
lo que hemos recibido de Dios, ese perdón maravilloso, a través de un precio muy alto, un precio altísimo, que fue la sangre de Jesús. No se nos ve bien menospreciar ese sacrificio. No se nos ve bien, como hijos de Dios, no valorar semejante sacrificio. Y una vez que usted y yo profundicemos en esa gratitud constante y nos acordemos constantemente y dejemos de ser tan buenos con nosotros mismos y creernos que lo merecemos, en esa medida vamos a estar entendiendo la gran gracia y misericordia de la que hemos sido partícipes. Y de esa manera se cumplirá la palabra de Dios. ¿Recibiste de gracia? Dad de gracia. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y nos falta demostrar el amor a Dios entendiendo lo mucho que se nos ha perdonado. El perdón de Dios es la base del perdón que yo debo dispensar a las demás personas. Si desvirtúo o desvalorizo el perdón que he recibido, de la misma manera lo voy a hacer cuando tenga que darlo a alguien más. Es urgente, iglesia, que entendamos el perdón de Dios, que lo vivamos y que lo valoremos. Porque en esa medida alcanzamos madurez espiritual, en esa medida va a hacernos muchísimo más sencillo poder dispensar amor y perdón a todo aquel que nos ofenda, una y otra vez. Así como Jesús en la cruz, estando ahí crucificado, dijo: Señor, perdónalos. Perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo, no entienden la magnitud de lo que están haciendo. En esa medida usted y yo podemos decir: Señor, perdona a esta persona porque ella definitivamente, o esta persona, no entiende el daño que está haciendo. Ten misericordia de esta persona. Eso lo logramos con madurez, y la madurez la logramos entendiendo el valor de lo que hemos recibido. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Vamos a escuchar una última canción antes de quedar despedidos. Gracias, Padre, por ese hermoso perdón. Gracias, Señor. Perdónanos, Señor, que no logramos entender semejante regalo.
pie, vamos a proclamar nuestra bendición. Que el Señor Todopoderoso te bendiga grandemente. Que tu Santo Espíritu que habita en nosotros nos redarguya, nos convenza de pecado, nos permita entender la plenitud de lo recibido. Que cada día adquiramos más conciencia de ese regalo maravilloso del perdón de Dios y de lo caro que resultó el que nos lo diera. Que el Señor te lleve con bien a tu hogar o para donde vayas. Que en tu casa la presencia de Cristo se sienta en todo rincón. Que la paz y la provisión de Dios reine en tu hogar. Que tu mesa esté siempre con alimento, con mucha salud. Que tu boca siempre manifieste gratitud por lo que has recibido del Señor. Que el Señor bendiga el fruto de tu vientre donde quiera que se encuentre. Que el Señor te acompañe en toda la semana, donde quiera que vayas y vuelvas. Que te use con poder para bendecir a toda persona que cruce tu camino. Que el Señor me los bendiga grandemente, amados hermanos. Nos vemos el jueves por la transmisión. Me toca a mi esposita y a mí el jueves. Y me dan chancecito, por favor, para llegar al final. Dios me los bendiga.